Vivimos, hermanos, en una época donde todo lo que vemos a nuestro alrededor, hecho por el hombre, en cuanto a la tecnología, en cuanto a los avances y en cuanto a las cosas creadas por el hombre mismo, cuando hablamos prácticamente de los aviones y podemos ver la facilidad que tienen las personas hoy en día para transportarse de un país a otro, es increíble. Sosteniéndose estos aviones en los aires para facilitar a las personas el transporte, cruzando océanos, montañas, llevando de un lugar a otro. Y vemos los aviones Hércules, qué inmensos que son, para transportar vehículos, para transportar armamento, pero también vemos los aviones turísticos, etcétera. ¿Cuántos de nosotros nos sorprendemos cuando nos paramos al pie de un edificio y miramos hacia arriba y realmente nos sorprendemos de la altura que tiene el mismo? Vemos en algunos documentales, en algunas fotos, algunos rascacielos en el cual nos maravillamos. Y cuánto más en un documental nos enteramos cuánto costó construirlo, la altura que tiene, la capacidad que tiene, nos sorprendemos. El hombre ha llegado a construir cosas fascinantes por la sabiduría que Dios le ha dado. Ahora, cada cosa tiene una función específica para el cual ha sido creada. He tomado una fracción solamente de algunos barcos y buques que han existido a lo largo de la historia de la humanidad, que para muchos es un motivo de asombro por la capacidad, por el valor que tiene y también un valor histórico en cuanto a la fama que tiene uno de ellos. El HMS es uno de los buques que es un portaaviones más grande y más reciente de la Armada Británica. Es también el buque militar más grande jamás construido en el Reino Unido, nombrado así en honor a la reina Isabel II y votado el pasado 4 de julio del año 2014. Este entrará en servicio en el año 2017. Créanme que cuando vi las fotografías de este buque portaaviones es algo inmenso. Cuando se lo ve hasta aún de lejos, parece un estadio de fútbol, de la inmensidad que tiene y del valor mismo. Otro buque que pasó a la historia es el Knock Nevis, un superpetrolero que fue construido entre 1979 y 1981 en los astilleros de Opama, Japón, con 458 metros de estora y 69 metros de manga. Era el barco más grande del mundo y el que a su vez poseía el mayor tonelaje de registro. En condición máxima de carga, su desplazamiento era de 657.019. De manera general, se consideró como el mayor buque jamás construido y el mayor objeto móvil realizado por el hombre. Es una gran construcción que pasó a la historia. Pero también vamos a mencionar uno de los barcos más famosos que aún prácticamente todos lo conocemos. Es el RMS Titanic. Fue el barco de vapor de pasajeros más famoso del mundo. Su construcción costó 7,5 millones en 1912. El barco de lujo partió en su viaje inaugural desde Inglaterra hacia Nueva York el 10 de abril de 1912. El Titanic fue construido por la compañía Great Star Line en los astilleros de Belfast, en Irlanda. Se trata del barco de pasajeros más grande del mundo. La longitud del Titanic era de 882 pies y 9 pulgadas. Y el peso era de 46.328 toneladas
brutas. La sala de maquinarias contaba con 29 calderas con serpentinas, cada una de 3 pisos de alto. Las calderas usaban 3 de las 4 chimeneas del barco para liberar el vapor. El Titanic, para sorprendernos, usaba 825 toneladas de carbón cada día. Es una barbaridad, es tremendo. Totalmente cargado, el Titanic podía llevar 739 pasajeros en primera clase, 674 pasajeros en segunda clase y 1.026 pasajeros en el entrepuente. Bueno, todos sabemos el fin de este barco. Algunos, de alguna manera, recuerdan la película. Pero algunas de las construcciones que hemos mencionado, hechas por el hombre, y donde forman parte del ranking mundial de las construcciones, de estructuras, de medio de transporte más grande de todo el universo. Pero también en la Escritura encontramos una construcción que para su época era la construcción más grande de todo el universo. Y en Génesis capítulo 6, por ejemplo, encontramos lo que es el arca de Noé. Génesis capítulo 6 encontramos el arca de Noé. ¿Y qué era esta arca? Porque esta arca poseía características muy especiales. El arca no estaba construida según los planes científicos de los carpinteros humanos, presentados a un inspector en estos días. Esta obra tal vez hubiese sido reprobada en algunos aspectos, pero era un refugio para cuando llegara en aquel día una gran tormenta, un gran diluvio. Fue construida por Noé en exacta conformidad con las instrucciones que le había dado el Creador a este hombre llamado Noé. Tal vez no poseía cualidades aprobadas por los hombres, pero era un lugar seguro para lo que se venía en aquella época, para el universo. Una muerte masiva para todo ser humano. Ahora, el arca, según Génesis capítulo 6, era una enorme embarcación de madera que medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Es decir, un codo equivale aproximadamente a medio metro, lo que podemos medir desde el codo de un adulto hasta la punta de su dedo. Era de tal manera que se medían cuando hablamos de un codo. Tenía 3 cubiertas divididas en compartimientos o cuartos que servían como alojamiento o depósito. Qué curioso encontrar en la Biblia una construcción de un barco gigante. Pero así, este barco gigante, lo que hoy nosotros usaríamos como barco gigante, la Biblia lo recarga como un arca, un lugar de refugio, un lugar para proteger del peligro a Noé y toda su familia. Ahora, el arca fue construida con un propósito específico. Así como las construcciones que hemos mencionado anteriormente, los barcos sirven como portaaviones, los barcos sirven como transporte de personas, encontramos también los buques, los cruceros, etcétera. Los aviones para transportar mercadería, también como uso turístico. Bueno, el arca fue construida por Noé y haber recibido la instrucción de Dios con un propósito específico. Ahora, el arca fue construida por un hombre, pero fue alguien superior a los hombres quien le dio la instrucción para que la construyese. Era una construcción perfecta y exacta para salvar de un peligro inminente a una familia. Y qué curioso que lo que encontramos en Génesis capítulo 6 es el relato de Noé, su familia, pero también encontramos el contexto, por qué esta arca se había construido en esta época. Algo estaba sucediendo en la tierra.
Algo estaba sucediendo, un peligro terrible se venía sobre la humanidad, pero fue la consecuencia de algo que fue el comportamiento del hombre mismo. En Génesis capítulo 6, versículo 9, encontramos y dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ahora, ¿quién era este señor, este hombre llamado Noé, que la Biblia lo marca como un varón justo, perfecto y un hombre que caminaba con Dios? Y cuando hablamos el caminar con Dios, nos hace recordar lo que dice en Génesis capítulo 5, 24, a Enoc también, que caminó con Dios. Enoc, un hombre santo, justo y piadoso, y que constantemente caminaba con Dios, y de tal manera que Dios se lo llevó. Pero Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones. Noé era hijo de Lamec. Lamec, que era el papá de Noé, fue el hijo de Matusalén. Según Génesis capítulo 5, versículo 27, Matusalén vivió 969 años y murió. Un hombre muy anciano. Según el registro bíblico, fue el hombre que más vivió sobre la tierra. Era un hombre muy anciano. ¿Cuántos cumpleaños habrá festejado Matusalén? Muchísimos. Fue el hombre que más cumpleaños festejó. Ahora, Noé era un varón perfecto, según la Escritura. Pero dice en el versículo 10 de Génesis capítulo 6, y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y encontramos esta palabra, que la tierra se corrompió delante de Dios. Es decir, cada acto de los hombres en aquella época, Dios estaba presente allí. Cada acto de los hombres, Dios estaba mirando todo lo que los hombres hacían. De qué manera el hombre pecaba contra Dios deliberadamente. Jesús también mencionó a Noé diciendo, así como los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, construían, y Jesús haciendo referencia a lo que iba a venir, a los últimos tiempos. Ahora, la Escritura claramente nos enseña en su contexto que los hombres eran perversos. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era demasiada en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El hombre pensaba solamente y continuamente pecar contra Dios todo el tiempo, ignorando la persona de Dios, diciendo, nadie me ve lo que yo estoy haciendo. Cuando el hombre hoy en día peca contra Dios, el hombre debe ser consciente que Dios está mirando cada acto de rebeldía, cada depravidad que comete día a día. Dios está presente, porque una de las perfecciones de Dios es su omnipresencia. Dios está presente en todo lugar y aún viendo lo que hacen los hombres. ¿Podemos huir de Dios? No podemos huir de Dios. El Salmo 139, claramente el salmista David remarca la omnipresencia de Dios. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y también el salmista David exclama y dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dios está en todo lugar y no podemos escapar. Ahora, en el Salmo capítulo 14, versículos 2 y 3, Salmo 14, versículos 2 y 3, la Escritura haciendo referencia a la maldad de los hombres y que Dios todo lo conoce, Dios todo lo ve. El apóstol Pablo, haciendo referencia
en Romanos capítulo 3 a este capítulo de los Salmos. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora, iglesia, la pregunta es, ¿hay alguien que busca a Dios afuera? Nadie busca a Dios. ¿El hombre puede buscar a Dios? No puede buscar a Dios. Si buscaste un día a Dios, es porque Dios te buscó primero. Es de la única manera que el hombre puede acercarse a Dios. Y en el verso número 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero volviendo a Génesis capítulo 6, la Escritura dice que esa era una generación perversa, una generación depravada delante de los ojos de Dios, de tal manera que la tierra estaba corrompida a causa del pecado. En el verso número 12 de Génesis capítulo 6 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En la versión latinoamericana dice, miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Debemos tener en cuenta, y bien claro, porque hace años que venimos estudiando las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, y desde el año aproximadamente 2010 ya se empezó a enseñar los atributos de Dios, y dentro de poco vamos a seguir enseñando a la iglesia, a los hermanos que están llegando a la congregación, la importancia de conocer al Dios que adoramos. Es la importancia de conocer al Dios que adoramos, porque Dios es un Dios santo, un Dios que no va a tolerar la maldad y el pecado del hombre, sino que Dios lo va a castigar con un juicio justo, porque tenemos a un Dios que va a obrar en el día del juicio final, con un juicio justo. El día que vino el diluvio, que empezó a llover y las compuertas de los abismos empezaron a abrir, era la manifestación de la justicia santa de Dios y del juicio de Dios para todo ser humano. ¿Qué estaba sucediendo allí? El diluvio y la ira de Dios era inminente. Nada podía hacer retroceder a Dios de lo que iba a venir a la tierra. Nada iba a hacer retroceder a Dios de lo que Dios ya había determinado. Sabe que el diluvio fue una señal para el hombre de que Dios es santo, es justo, es puro y que trata el pecado con justicia. Es de esa manera que vino el diluvio y Dios mostró su justicia. Dios mostró también su misericordia con Noé y toda su familia, porque Dios glorificó tanto su gracia y también su justicia. Pero también el diluvio fue una prefiguración del juicio venidero. Y el juicio venidero no será ya más por aguas, sino será con una destrucción por fuego a todo impío, donde el hombre será condenado eternamente en el lago de fuego por toda la eternidad. El diluvio no solo es un tipo de juicio, sino también de salvación. Porque lo que vamos a ver a continuación es algo tan importante que la iglesia refresque los conceptos en cuanto a la salvación y de qué peligro inminente hemos sido salvados. Porque quiero decirte que si esto parece por momentos, y va a parecer por momentos un mensaje evangelístico, quiero decirte que el mayor evangelismo lo debemos dar dentro de la iglesia. Y no está limitado solo a los incrédulos allá afuera, sino que hay muchas personas que en este día deben convertirse y arrepentirse de sus pecados. El arca de Noé fue un diseño perfecto de Dios dado a un hombre llamado Moisés. Ahora,
el arca tenía una función específica y sin embargo cuando nos hacemos la pregunta ¿por qué fue un arca? Bueno, fue el designio, la voluntad y el decreto eterno de Dios, porque esta arca no estuvo en los planes de Dios para improvisar algo allí en Génesis capítulo 6. Los hombres se nos fueron de las manos. No. Esta misma arca estaba en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Estaba en el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Y eso es algo que podemos llamar la provisión de Dios. El arca fue construido en un tiempo donde parecía loco haber construido un arca, porque jamás había llovido sobre la tierra. Un viejito junto a su esposa, que es una loca igual que él, hijos locos, están construyendo un barco gigante donde jamás ha llovido sobre la tierra. Algo loco, algo que no tiene sentido. La generación perversa se rió de este hombre que la Biblia lo llama como un pregonero de justicia. Ahora, quiero decirte que el arca que Dios preparó fue un diseño perfecto de Dios, porque detrás de ella traía el plan de salvación. Ahora, este barco no era un barco más, no era cualquier arca, no era cualquier construcción, sino que poseía características esenciales y especiales. Esta barca simboliza a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos como provisión, en medio de una generación perversa de estos tiempos, Dios proveyó la gracia para todo aquel que cree en esta gracia y en el nombre de Jesucristo tenga salvación y vida eterna. Sabes que la gracia y el arca misma fue la providencia de Dios. Tenemos en la Confesión de Fe de Londres de 1689, haciendo referencia a la providencia de Dios, que dice: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Por su sabia y santa providencia, Dios cumple con propósitos para los cuales Él creó todas las cosas, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, causa primera, todas las cosas sucederán inmutable e infalible, de modo que nada ocurre por suerte o lejos de la esfera de su providencia. Dios, en una época perversa como en los días de Noé, proveyó un arca. Pero proveyó un arca para salvar a un pueblo específico, a una familia específica, no a todos. Noé se encargó de pregonar. Noé hizo lo que tenía que hacer, pero fue Dios quien se determinó salvar a quien tenía que salvar. Y Dios quiso salvar a Noé y a toda su familia. Esta arca estaba construida de madera. Esta arca tenía una ventana, tenía una puerta, tenía aposentos, pero recalcando que esta arca tenía una ventana, tenía una sola abertura, tenía una sola ventana, por el cual no solo a futuro, ya cuando las aguas disminuyesen, iba a salir el cuervo, la paloma, sino que esa arca también servía para que entrase la luz que venía desde el cielo. Solo hay un medio para que la luz entre a la vida de una persona: es Jesucristo. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por esa ventana que está abierta
la luz que viene desde el cielo, no puede alumbrar a los hombres. Sin esa ventana, esa arca hubiese estado en oscuridad, y los que estaban allí iban a estar en oscuridad. Cristo es la luz que alumbra a todo ser. Cristo es la luz en medio de las habitaciones. ¿Sabes que la habitación está llena de luz y está llena de una luz viva, una luz verdadera? En San Juan capítulo 1, versículo 9, la Escritura dice, la luz verdadera ya alumbra a todo hombre. Si no es por esa ventana, no hay luz. No solo pensemos que estaba solo para que salga el cuervo y la paloma, sino también para que entrase la luz. Si en una persona esa luz no alumbra, está en tinieblas. Si en una persona esa luz no es reflejada, está en tinieblas. Y es un serio y grave y terrible problema. En esta arca también había aposentos. Tenía 3 pisos. Un lugar donde primeramente Noé iba a vivir arriba con su familia y también los animales abajo. Estos aposentos eran celdas o literalmente nidos donde iban a estar también los animales. Y sabe que esto también tiene un simbolismo que nos habla de la seguridad y la protección, que todos están en Cristo, en el aposento, están reposando en Cristo. Y sabes que primera de Juan 2:28, usted tome nota, el apóstol hace referencia a esto, y ahora hijitos, permaneced en Él. Permaneced es en un estado en Cristo Jesús. También en Isaías capítulo 8, versículo 14, tomando en su contexto este pasaje, y ahora Él será como un santuario, haciendo referencia a Dios. Él será como un santuario, un lugar para que habiten los hijos de Dios. La Escritura claramente dice que nuestra vida está escondida en Él, en el Señor. Porque estamos en Él, estamos seguros. Porque estamos en Él, estamos confiados. Tenemos una morada segura. ¿Recuerdan que el Señor nos prometió algo? Él nos dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas, habitaciones, lugares hay. San Juan capítulo 14. No se entristezcan. Hay morada en la casa del Señor. Hermano, hay morada en la casa del Señor. Hay lugar para los hijos de Dios. Estamos en Él. Y sabes que lo que el Señor ha prometido es una promesa inmutable que no va a cambiar. El día que partamos de esta tierra vamos a decir, nos vamos a casa. Nos vamos a casa. Y ese será el día extraordinario, maravilloso para los hijos del Señor. Esta arca debía estar protegida por algo. Esta arca debía llevar un revestimiento de brea tanto por fuera como por dentro. Y sabe que encontramos algo muy interesante en cuanto a la brea, porque según su significado encontramos que tanto calafatear y brea pertenecen a la misma familia de las palabras, y el resto del Antiguo Testamento aparecen traducidas como expiación y rescate. Eso es glorioso. ¿Qué nos quiere decir la Escritura? Este recubrimiento también simboliza una figura del poder expiatorio de la sangre de Jesucristo que cubre nuestros pecados. En medio de un día de juicio o de días de juicio que fue
en los días de Noé, donde el agua arrasaba con todo su ímpetu y que todo ser humano murió, tanto ancianos, hombres, mujeres, niños, bebés, todos murieron, el juicio de Dios sobre la tierra. Pero sin embargo, el arca estaba cubierta de la gracia y de la justicia de Dios. Y ni siquiera una gota de juicio iba a filtrar por esa arca, porque estaba cubierta. No nos olvidemos Romanos capítulo 8, 1, ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo. Si tu vida hay dudas que estás en Cristo, examínate en este día. Pero para aquellos que están en Cristo pueden tener la plena seguridad que ninguna condenación llegará a tu vida, ni una gota, ni una fracción de juicio de Dios a tu vida, porque Dios te ha revestido de la gracia y de la justicia de su Hijo amado Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 12 y 13, encontramos algo muy interesante según este pasaje. Desde el versículo 13, Apocalipsis capítulo 7, 13 y 14, que dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Jesucristo. Estamos revestidos del Señor. Estamos revestidos del Señor. Nuestra naturaleza es pecaminosa, somos engañadores. ¿Recuerdan a Jacob cuando se fue a presentar delante de su padre Isaac, su padre ciego? Pero él era un engañador, un mentiroso, pero se revistió de tal manera, de las mismas vestiduras que tenía Esaú, velludo. Pero su padre no podía ver, pero tocó. De tal manera que cuando tocó a su hijo Esaú. Palpó que era Esaú, pero en realidad era Jacob. Nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Somos rebeldes. Pero sabes que el Señor cuando nos ve a Jesucristo en nosotros. Nos ve revestidos de la gracia del Señor. Tenemos vestiduras nuevas porque el Señor está en nosotros. Si no fuese por Cristo, seríamos hijos de ira por naturaleza. ¿Cómo no vamos a exaltar la gracia de nuestro Señor Jesucristo? También esta barca tenía una puerta, solo una puerta. Y esta puerta estaba situada al costado. ¿Dónde fue que a nuestro Señor le clavaron una lanza? Fue en su costado. ¿Y sabe qué simboliza? Que Cristo fue traspasado y que permitió que haya un camino de salvación para nuestros pecados. Un camino de salvación, el único camino y la única puerta. Él es la puerta. Y según lo que dice la Escritura en San Juan, que si alguien entra por él, será salvo. San Juan capítulo 10, versículo 9. Si alguno entra por esta puerta, será salvo. Solo hay una puerta. Y esa es la puerta que te conduce al Padre. Esa es la puerta que te conduce a la vida eterna. Solo hay una puerta. Y sabes que el único que se encarga de abrir esta puerta es Dios. Y el que se encarga de cerrarla es Dios. En el arca Dios abrió la puerta y Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra esa puerta, nadie más la puede abrir. Pero la puerta está abierta para que todo aquel que entre por esta puerta sea salvo y sea libre del juicio venidero.
Glorificamos a Dios por esto, iglesia. Es un motivo para darle gracias. En medio de una generación perversa, Dios te salva. Dios te salvó, Dios te salva y te seguirá salvando. Eso es maravilloso. No podemos escaparnos de la cobertura de la salvación. No podemos salir, estamos en Él. Dios en su misericordia proveyó un arca en los tiempos de dificultad y los tiempos de juicio. El arca es un refugio segurísimo. Mientras ellos estaban en el arca, todo afuera se estaba muriendo. Todo afuera era juicio. Pero el arca garantiza salvación, conservación y perseverancia. El arca es un lugar seguro. El arca es un lugar estable. El arca es un lugar donde puedes estar seguro que cuando termine el juicio se abrirá la puerta y saldrás libre del juicio y de la ira porque estás dentro de esta arca. Un predicador dijo: el que se ha refugiado en Cristo está tan salvo como Cristo mismo. Y aunque parezca exagerado, es seguro porque sus promesas son fieles y verdaderas. Estamos seguros en Él. Nada te puede hacer perder la salvación. Nada te puede hacer extraviar de la salvación que Dios te ha dado. No te puedes salir de la salvación, sino que estás en Él, estás en Cristo y lo estarás por toda la eternidad. Noé es la figura de la iglesia y el arca es la figura de Cristo. La iglesia está segura dentro de esta arca. Afuera hay juicio. Fuera de esta arca hay juicio, iglesia. Dentro de esta arca hay misericordia, perdón, salvación y lugar seguro. Hay juicio. Dentro del arca era el lugar más seguro en este universo. Era el lugar más seguro para su familia. Era el lugar más seguro para la iglesia. Cristo es el lugar más seguro para la iglesia, hermanos. ¿Por qué nos vislumbramos con las cosas de este mundo pensando que son atractivas y son mejores que estar dentro de la iglesia? Cuando la Biblia recalca que el mundo es pasajero, es vanidad todo lo que hay afuera, dentro de la iglesia, dentro de Cristo, es lo más extraordinario y precioso que puede experimentar la iglesia. Afuera hay juicio. Afuera hay vanidad. En esta mañana hay muchas personas que tal vez tienen muchos años de congregar en una iglesia. Pero si no se ha convertido y si Cristo no es su cobertura, si no estás dentro de esta arca, déjame decirte que el congregar no te sirve si no te has convertido. Porque Noé y toda su familia estaba dentro del arca. ¿Estás dentro de esta arca? ¿Estás dentro del arca? ¿Realmente perteneces a la familia de Dios? ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? Porque si no estás en Él, estás perdido. No, hermano, es que yo congrego 15 años en la iglesia. ¿Pero eres cristiano? Pero hermano, yo salgo a evangelizar con usted. ¿Pero eres cristiano? Pero yo estoy en el coro. ¿Eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo realmente? ¿Has nacido de nuevo realmente? Porque la Escritura, claramente el Señor nos enseña en Mateo capítulo 7, 21, que en aquel día será el día de sorpresas en el cielo, de sorpresas en el reino de los cielos, donde muchas personas dirán: Dios, acuérdate de mí, yo hice muchos milagros, yo evangelicé todos los sábados, yo eché fuera demonios, yo he predicado a mucha gente y por mí se han convertido mucha gente.
Pero el Señor les dirá, yo no te conozco, ¿quién eres? Ahora, no es que Dios no conocía quién era el individuo, sino que no había relación, no había una comunión con Dios. Y de tal manera, ese individuo no es hijo de Dios. Pero ha beneficiado a tanta gente en el camino. Yo pensaba que realmente era un cristiano, pero no lo era. Una persona pasa por el centro y deposita un billete grande dentro del alfolí. El tesorero de la iglesia, con ese billete, paga al pastor para el sustento de su familia. La esposa del pastor paga con ese billete en la verdulería, al dueño de la verdulería. El dueño de la verdulería, con ese mismo billete, paga la boleta de la luz. La compañía de luz, con ese mismo billete, deposita en el banco. El contador del banco examina el billete y se ha dado cuenta que lo tiene que tachar, reprobar, porque es un billete falso. ¿Qué pasó? Ese billete ha beneficiado a mucha gente en el camino, pero el contador del banco lo reprobó porque no era verdadero. Fue el que seleccionó cuál era verdadero y cuál era falso. No importa cuán beneficioso seas en la obra, ¿eres hijo de Dios? ¿Estás dentro del arca? Porque qué precioso será cuando Cristo venga y nos vayamos todos. Pero duele pensar que no será así. Si piensas que te puedes justificar por las buenas obras, no es así. No te puedes justificar por las buenas obras. ¿Cuántos se creen una buena persona? ¿Hay alguien aquí que sea una buena persona? ¿Sabe que cuando evangelizamos, todos contestan que son buenas personas? Pero yo sé que muchos en el fondo dicen, yo no le hago mal a nadie. Pero no te vas a salvar por ser una buena persona, por congregar y ser fiel en la asistencia de la iglesia, sino que debes convertirte. Debes lavarte en la sangre del Cordero. En el día de ayer encontramos una persona que le hicimos una pregunta y le dijimos, ¿te crees una buena persona? Y me dijo que sí. Después de haber tocado la Escritura, la palabra y confrontar aún con la ley, ¿todavía te sigues creyendo una buena persona? Y dijo la verdad que ahora pensándolo, no. Y le damos siempre este ejemplo. Has salido temprano de tu casa y muchas veces nos dicen el horario que salieron, pero vas a volver dentro del rato, ¿verdad? Claro que vamos a volver. Y alguien te va a recibir en la puerta, tu mamá, tu papá, un tío, un hermano, y cuando te vean, te van a decir, ¿qué te pasó? ¿Cómo que me pasó? ¿Estás despeinado? ¿Tenés la cara sucia? No. Sí, mira. Y le mostramos, le decimos, te estamos mostrando un espejo. Mírate. Y cuando te ves, la primera reacción que tienes es, no puede ser. Toda la tarde, pero toda la tarde he pensado que estaba en buenas condiciones, que estaba bien, que estéticamente estaba bien, que estaba haciendo las cosas correctas. ¿Y cuál es la primera reacción al saber que estás despeinado y que tienes la cara sucia? Y ellos dicen, me quiero lavar urgente, me quiero lavar, me quiero higienizar, me quiero peinar. Es una respuesta inmediata. Si la palabra de Dios en este día te confronta y crees que eres un cristiano solamente de obras y que no has sido convertido, y si la palabra de Dios te está hablando, deja tu orgullo al costado. No tengas en cuenta que 15 años vienes, congregas o te dices llamar cristiano, sino que examínate realmente si realmente has nacido de nuevo. ¿Y cuál debe ser tu reacción?
automáticamente me quiero lavar. Me quiero lavar, me quiero lavar. Lávate de la sangre del Cordero. Confiesa tus pecados y dile al Señor: Señor, yo no sé quién soy. Realmente ya no sé quién soy. Lo único te pido, Señor, que seas mi Salvador. Que limpies mis pecados. Porque he estado engañado muchos años, pensando que era y no lo era. Porque en aquel día habrá muchas sorpresas. Y qué feo que seamos uno de nosotros. Eso es terrible. No podremos hacer más nada. Pero la Biblia recalca que cada día es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, más específicamente. Hoy es el día de salvación. ¿Estamos evangelizando a la iglesia? Claro que sí. Hoy es el día de salvación. Gloria a Dios, aquí hay muchos convertidos. Glorificamos al Señor. Pero también aquí hay muchos que no son convertidos. Este es el día de salvación. Deja tu orgullo, no importa quién te pueda ver. Es Dios quien te tiene que ver. Es Dios quien te tiene que perdonar. No importa que digan de vos. No importa que te diga, que murmuren. Es Dios quien te tiene que aprobar. Es Dios quien nos debe aprobar. Debemos recibir la aprobación solamente del Señor. ¿Creen al mensaje de la Escritura? ¿Te animas a entrar en el arca en este día? ¿Te animas a entrar en el arca que es Cristo Jesús? Si te sientes identificado con esto, humíllate en este día. No te vamos a decir que levantes tus manos, que pases al frente. Humíllate delante de Dios, allí donde estás. Puede ser que estés allá en lo más profundo, allá en el fondo. Humíllate delante de Dios. Dios nos habla a cada uno de nosotros en este día con este mensaje de salvación. Vamos a orar al Señor, iglesia. Vamos a orar al Señor. Empieza con tus propias palabras a clamar a Dios. En la reacción que tiene cada persona al darse cuenta y al mirarse en un espejo que están sucios, y al darnos cuenta que estamos sucios delante de Dios, la primera reacción es correr hacia las aguas, correr a lavarte, corre a Jesucristo. Lávate en la sangre del Cordero. Lávate en la sangre del Cordero. Lávate en la sangre del Cordero. Porque Él es propicio. Porque no haya uno en el universo que Dios le haya dicho no cuando se acercó con un corazón humillado delante de Él. No hay uno en el universo que Dios haya rechazado cuando fue en un verdadero quebrantamiento y humillación. No hay uno. Se cumple la palabra. Dios no echa fuera a un corazón contrito y humillado. A ninguno. Nuestro Señor es propicio para la iglesia. Nuestro Señor es propicio y nuestro Salvador para todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento. Estamos en una generación depravada, en una generación que cada día aumenta más el nivel de depravidad. Pero en medio de ese nivel y en medio de una generación perversa, Dios provee un arca, Jesucristo. Dios provee el diseño perfecto, Jesucristo. Entra tú, entra a tu casa, que entren todos los tuyos. Le invitamos a la familia a entrar a esta barca. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Te adoramos, Señor, porque solo tú eres bueno. Porque te manifiestas con justicia, con gloria,
también con misericordia y gracia eterna con la iglesia. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria, porque estás aquí. Oramos por aquellos que todavía no han sido salvos y están aquí, que están confundidos por la actividad que puedan hacer, pero realmente no hay una conversión. Oramos por ellos. Queremos llamarlos genuinamente nuestros hermanos. Queremos, Señor, que se conviertan a ti, que dejen su mal camino, su engaño. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los que servimos. Ten misericordia de los que predicamos tu palabra. Ten misericordia de aquellos, Señor, que constantemente estamos sirviendo en la obra. No queremos estar engañados. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Que genuinamente recibamos testimonio a nuestro espíritu que verdaderamente somos hijos de Dios. Que sintamos fervientemente el Espíritu de Dios en nosotros, diciendo: eres hijo de Dios. Y que recibamos el gozo de la salvación cada día, para que podamos vivir conforme a la voluntad perfecta de nuestro Dios. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno. Exaltamos tu gracia. Exaltamos tu gracia. Exaltamos tu gracia, Señor, porque estás aquí. Cristo propicio para la iglesia. Cristo es el socorro. Cristo es tu refugio. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor.